hablar de que hay que darle tiempo. Cuando salieron a decir que había que dar tiempo, siempre estuvieron gobiernos peronistas y kirchneristas al gobierno. Cuando estuvieron otro tipo de gobierno, enseguida se tomaron medidas, enseguida se acuerdan de la gente, enseguida se acuerdan de los jubilados, enseguida se acuerdan de todo. Pero cuando hay un gobierno peronista, no aparecen, no hablan, simplemente dicen que hay que tener paciencia, que hay todo un contexto adverso y un montón de excusas más por las cuales ellos no hacen paro, no hacen absolutamente nada. Entonces creo que el tema de los paros, si empezamos desde la base, hablando de la CGT puntualmente, que es quien convocó a este paro, siempre son partidarios, siempre son sesgados, no son paros realistas. Pero algo bueno que podemos rescatar de todo esto es que hoy, al menos en la ciudad de Santa Fe, donde estamos nosotros, la mayoría de los comercios abrieron. Y ahí es donde nace otra premisa, y hasta algo que es irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque casi el 90% de los comercios, o sea, del trabajo privado, estaba trabajando, cuando el trabajo público no abrió sus puertas. Y como siempre decimos y como todos lo sabemos, todo lo público se alimenta de lo privado. Lo público no genera sus propios recursos. Lo público necesita sacarle los recursos al privado para poder subsistir. Entonces, qué ironía que todo lo privado hoy esté funcionando, estén trabajando, sabiendo la situación que afronta el país, mientras lo público que vive a costilla de lo privado estaban de paro. Entonces creo que también, atrás de todo esto, yo creo que hay un tema ético, un tema moral, que nos tenemos que empezar a plantear. Nos tenemos que empezar a plantear otras cosas. Y con esto no se está diciendo que todo lo público está mal o que lo privado está bien. No estamos yendo a eso. Estamos yendo a la raíz. Si vos sabés que para que tu sueldo esté, se sale de un privado que también la está pasando mal, que también está sufriendo, que también vive en uno de los países con mayores impuestos, que un trabajador privado entre el Estado y los sindicatos le terminan sacando el 38% del sueldo antes de que cobre, entre aportes, contribuciones, impuestos y demás, le sacan el 38% del sueldo y después cuando va a comprar productos y servicios, le terminan sacando de un 29% de los productos que menos impuestos tienen hasta un 54% como es el caso de los autos, donde cuando un trabajador tiene la suerte de poder llegar a comprarse un auto, tiene que comprar uno para él y uno para el Estado, lo cual ya lo hemos hablado en otros casos, es una locura. Entonces termina pasando que el trabajador privado que sufre todo este sistema tiene que hoy en día estar trabajando ante la adversidad y por otro lado, otro sistema que es el público puede darse el lujo de hacer un paro general, de hacer un paro y no ir a trabajar, en vez de ponerse en el lugar de los que le pagan el sueldo, que son los privados, y decir, che, ellos están sufriendo, pongámonos codo a codo y salgamos a flote entre todos. Y hasta si fuéramos un poquito más realmente patriotas, porque se utiliza mucho la palabra patria, pero creo que nos falta un poco de patria, nos pondríamos a pensar, ¿de dónde sale mi sueldo? ¿De dónde sale el sueldo? Y con esto no quiero caer en la generalización, porque eso siempre es un error. No hay que generalizar. Hay mucha gente del sector público que quiere trabajar. Hay mucha gente del sector público que quiere hacer las cosas bien. Y como lo hemos hablado en el programa anterior, gente que paga las consecuencias de estar dentro de un sistema público que funciona mal, porque siempre funcionó para hacer política, no para atender al ciudadano. Entonces esto no es un tema partidario, esto es un tema de que el sistema político, que el sistema público se dedicó a trabajar para hacer política y no para los ciudadanos. Ahora lo que están haciendo, no están proponiendo absolutamente nada bueno ni para los jubilados, ni para los trabajadores, ni para el pueblo en general. Lo único que están haciendo son movidas políticas. Exactamente lo mismo que pasó la semana anterior, hace unos días, con el tema de la universidad pública. Se armó toda una marcha, se armó todo realmente un problema a través de lo que es la universidad pública, cuando en realidad el problema venía de antes. En 2022, Sergio Massa tomó la decisión de cortar el presupuesto de las universidades. Tomó la decisión de hacer un recorte del presupuesto y congelarlo. Desde el 2022 que Sergio Massa había tomado esa decisión, a las universidades se les recortó el presupuesto y no se les dio absolutamente ningún aumento más.
a pesar de que en el 2023 tuvimos una de las inflaciones más altas de la historia, que venía camino a una hiperinflación. Y pasando todo eso, en este nuevo gobierno se termina arreglando un aumento del 70% y después un ajuste en base a la inflación para todo lo que son las universidades y terminan haciendo un paro general. Entonces vos decís, hay una doble moral. Definitivamente se sigue usando el Estado, se sigue usando el poder público para hacer política, no para el ciudadano. Porque si le hubiesen interesado a los estudiantes, ¿por qué el paro no fue en 2022, cuando debería haber sido? Resulta que cuando le dan el 70% de aumento y descongelan el tema de los presupuestos de las universidades, ahí hacen un paro. Creo que si todos nos sacamos el tema partidario de la cabeza, nos damos cuenta de que realmente acá hay algo que anda mal. Y lo único que se exigió a cambio es el tema de las auditorías. ¿Por qué una auditoría? Porque resulta que los mismos que hacen auditoría también tienen negocio con los partidos políticos. Entonces, che, yo no te controlo y bueno, vamos mitad y mitad. Y creo que ningún argentino que esté escuchando esto puede negar de saber de algún curro con el Estado, de algún curro con la municipalidad, de algún curro con el gobierno. Todos sabemos de alguno, desde que sean cosas mínimas hasta cosas mucho más graves y muchísimo peores, como son lo que se hacen en la alta esfera del gobierno. Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y como siempre les digo, queremos realmente que la gente nos cuente cómo viven el paro, qué creen. Obviamente, como repetimos, hay otras posturas, hay otras maneras de ver, y la idea es justamente compartirlas. ¿Para qué? Para sacar buenas conclusiones entre todos. Y la pregunta de hoy es, ¿realmente sirven los paros? ¿No sirven los paros? Esa es la consigna que vamos a tener el día de hoy. Bueno, acá ya volvió Marian con nosotros, con el agua caliente para tomarnos unos matecitos. Volvió el frío también. Y vamos a aprovechar, si querés, Marian, leernos un poco lo que veníamos viendo, el tema de qué fue lo que convocó la CGT, a qué sectores, digamos, afectaba, a cuáles sectores no afectaba. Entonces, bueno, en unos ratitos nomás vamos a estar comentando y leyendo sobre ese tema. Así que nada, ahora vamos a un cortecito y ya seguimos.